Bueno. Seguimos aquí en El Bueno y el Mal. Estamos ahora con la licenciada Milva Carlino. ¿Qué tal, Milva? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar Sé el de nuevo. esfuerzo que te cuesta venir los lunes a las ¿Sí? 21. ¿Por qué es un horario? ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo Y va? por la familia. Ella es Tiene los chicos. politóloga, consultora y demás. Encuestadora. Y afines. Y encuestadora. docente universitaria. Ah, también es docente universitario. Eso es fantástico. Sí. Bueno, ¿qué primer análisis haces de lo que pasó a nivel nacional en estas elecciones de medio término? Bueno, fue un gran mensaje para lo que es el gobierno nacional, ¿no? Este cimbronazo que ha tenido en las urnas y que tiene que ver con eso, con el mal humor social que se venía viendo previo, ¿no? Al momento de las elecciones y que sin duda se expresó en las urnas con un mensaje de desaprobación a la gestión nacional. Claramente fue eso, porque si comparamos los números de lo que han sido la elección del 2019 con estas PASO, el Frente Juntos por el Cambio crece levemente, digamos moderadamente, pero la gran caída es la base electoral del Frente de Todos. Ese es el dato más significativo, ¿no? Y esa falta de apoyo... ¿Tienes el estudio hecho entre 17 y 21? Sí, tiene que ver con esto, digamos, con se mantiene la base electoral de Cambiemos, inclusive ganan distritos en los que ni siquiera en el 2017 había ganado. Claro, en donde había un fervor, digamos, por el gobierno de Macri en aquel momento. La famosa ola amarilla, Sí. ¿te acordás que fue ese momento del 2017? ¿Ganó Misiones? No, Misiones no ganó. La primera vez... No, acá ahora ganó. No, el 17 estamos hablando. Estamos hablando del 17. Ah, no, el 2017 sí. Claro. No, ahí justo están en los números, ganó la fórmula Mauricio Clos Solari. Exactamente. Y Huelva Morales. Exactamente. En alianza con el Frente de Todos. Ahí Claro, ahí Iban van juntos. ¿Ahí hay un tenés primer razón. error, Milva? ¿Hay una primera el- lectura errónea? Claro, no, porque el Partido Agrario había ido desprendido. El Partido Agrario había sacado Sí, que 80.000 votos. 11 puntos, sí. Bien. Exactamente. Y había quedado, digamos... Y el PJ, solo el PJ con los partidos de la Victoria, todo eso que el ahora, Frente ahora para la Victoria y todos estaban ellos juntos con el Frente de Todos. estaban juntos. Por eso mismo... ¿Ves ahí un primer error de análisis? Digo, porque si hubiesen ido juntos ahora, el gobierno nacional con el provincial, el resultado hubiese sido otro. A nivel local, Sí. cada elección es diferente, eso tenemos que también contextualizarnos, ¿no? Cada elección es diferente y también es cierto que hay una mirada del electorado que cambia cuando tiene que votar a nivel provincial y cuando tiene que votar a nivel nacional. Cuando el Frente Renovador, el oficialismo provincial, decide competir con boleta corta en el 2019, eso fue una decisión que sin dudas lo llevó a salir tercero y, Sí, y sí, ubicó un demasiado solo diputado nacional, ¿no? En ese contexto, si lo comparamos, digamos, lo que ha sido la evolución del voto del Frente Renovador desde el 2019 hasta ahora, vemos que hay una base electoral que se mantiene cuando son elecciones nacionales. ¿Sí? Sí. Entonces, frente a un contexto de nacionalización con fuerte polarización, como fue la elección del 2019, y frente a este contexto en el que hay un claro mensaje al gobierno nacional de desaprobación a la gestión, el Frente Renovador queda, digamos, como oferta local frente a esa nacionalización. En realidad queda, queda en desventaja y por eso queda en un segundo lugar, ¿no? Pero si vemos la composición o la base electoral, es una base electoral que se mantiene frente a elecciones nacionalizadas, que es una base electoral de casi 200.000 votos, que no deja de ser una buena base electoral cuando hay una elección que está polarizada, que hay mucha tensión entre los dos frentes, ¿no es cierto? Pero hay Sobre todo el oficialismo frente... que no le ha ido mal, son muy puntuales. Hay oficialismo que no le ha ido mal, digamos, pero porque Sí, son más, pero, son más bastiones. Formosa, el Movimiento Popular Neuquino, Claro, por ejemplo, sí, pero sí. tuvo competencia interna. Sí, son como También, más bastiones, más... Bueno, pero la renovación tiene algo de eso también. Sí, pero son aquí bastiones fue de con poder list- muy concentrado. Fue con por lista muchos años. única y eso también genera una desmotivación Sí. para la atracción Ahí- que ahí- ahí genera donde- ahí la donde- participación en unas pasos, Ahí ¿no? es donde me surge esta pregunta bien cortita. ¿Sello electoral o candidato? Porque vos decís, fíjate vos, los muchachos de Juntos por el Cambio tuvieron pícaros, más allá de que había interna entre ellos para ver quién le jodía a quién, pero el quién le jodía a quién le favoreció Sí. a Juntos por el Cambio. El Frente de Todos también tuvo su picardía de tener su interna, más por egos de sus líderes,
que por la propia decisión de acordar una buena lista. Ahora la Renovación se quedó mirando ese juego y pensó que, como se dice, ganancia de pescador, como dice, a río revuelto, a río revuelto ganancia. Digo, estos se van a matar y nosotros, la gente nos va a seguir eligiendo. Y ahí fracasa, o sea, por eso te pregunto si es más valioso hoy tener un sello electoral más consolidado o tener que tener también candidatos que de alguna manera estimulen al electorado. Son las dos cosas. Por un lado está la estrategia electoral, que es la de ir con una lista única en unas PASO, que recordemos cuál es la función de unas PASO, es dirimir candidaturas cuando hay espacios en los cuales se selecciona al interior del frente quién es la lista que gana y quién es la lista que va a pasar a competir en las elecciones generales. Eso en sí mismo para una PASO genera motivación, genera un incentivo para la participación. De por sí la participación electoral es menor en las PASO que en las generales. Eso, desde que las PASO se incluyeron en el sistema electoral argentino, se ha demostrado esto, ¿no? De que baja la participación en las PASO, hay poco incentivo del electorado de participar cuando se percibe que no es una elección que termine de definir bancas en el Senado o bancas en la Cámara de Diputados, y sí se incrementa cuando la elección es general y cuando efectivamente se ponen en juego esas bancas. Entonces, vos tenés por un lado la estrategia electoral de ir con una lista única y por otro lado tenés un frente Juntos por el Cambio que decide utilizar muy bien el mecanismo de las primarias y de ir con una competencia interna, como bien señalás, digamos que fue bastante movilizadora, y hace que efectivamente el Frente Juntos por el Cambio gane por primera vez, si hacemos la sumatoria de todas las listas, en la provincia de Misiones, cuando ni siquiera eso se había dado. Discúlpeme, Milva, pero esto es como la ley de Lema, porque si ganó Juntos por el Cambio. Pero es así, por eso mismo. Reconocerlo. O sea, por eso mismo lo digo, porque de hecho cuando uno tiene que analizar. Bien, después sabemos que cada uno hace su interpretación, pero pero hay que ser claros. En una provincia que se niega a abolir la ley de Lema, esto fue una ley de Lema, por decirlo de alguna manera. Te ganaron los del Frente Juntos por el Cambio. Vos pusiste una lista, jodete. Perdiste, perdón. Jodete. Es por eso digo, no? Es parte de una estrategia. Hasta jodete sí me bancás. Es parte de una estrategia electoral que puede o no ser efectiva. Ahora, es cierto que uno tiene, cuando analiza los totales del frente electoral, tenés que hacer la sumatoria total. No hay manera de no verlo para entender cuál es el mensaje del electorado, ¿no? Y para entender también cuáles son los caudales electorales en toda la Argentina. Imagínate que cuando se hace el análisis nacional, se suman todas las listas de cada uno de los distritos para entender cuáles han sido los apoyos que tuvo cada frente electoral. De hecho, Milva, el gobierno nacional hizo esa interpretación. Ellos reconocieron una derrota a nivel nacional importante, aún sumando los espacios de la oposición que jugaban dentro del frente opositor. Exacto, porque es la lectura, digamos, que hay que hacer. O sea, también entendiendo cuál es el fin que tiene una PASO, ¿no? Que es que los frentes superen el umbral, por un lado, y por otro lado, que se definan las candidaturas en los frentes en los que hay internas. Ahora, también es cierto, perdón, y es con esto cierro, que también ha sido una estrategia electoral errónea del Frente de Todos, si lo vemos a nivel nacional. Esta unidad forzosa en algunos distritos inclusive, que no generó quizás esa competencia interna que sí fue bien utilizada por Juntos por el Cambio en la mayoría de los distritos. Pero fíjate que inclusive en lugares como Santa Fe, que compitieron, también suman tanto los de Juntos por el Cambio como los del Frente de Todos, que fueron con dos listas, Rossi y el gobernador, que terminó siendo el gobernador, y Perotti. Pero más allá de eso, y en el estudio que haces vos, ¿hay cambios sustanciales que se han dado en la corta historia que tienen las PASO en cuanto a que se puedan cambiar los resultados de una manera muy abrupta? Revertir los resultados es muy difícil. A nivel nacional no se han evidenciado casos así, sí se han evidenciado en distritos, como fue el caso de San Luis y como fue el caso de La Pampa.
no sé si recuerdan, Sí, esa fue la me elección acuerdo de que San Luis. Sí, sí. Pero bueno, Fue un espanto. Hasta yo ligué una heladera y una cocina. también es cierto que una vez que finalizó, Bueno, digamos, pero San Luis tiene 400.000 habitantes. finalizó el resultado de las PASO y enseguida hubo una batería de medidas, si recordamos de Rodríguez Sá, desde el incremento del salario a los empleados públicos y toda una serie de medidas que hicieron que realmente... Es un principado, viste, San Luis, es un principado. Pero por eso, no hemos tenido casos a nivel nacional. Ahora, por eso si me preguntás, ¿es posible? En política todo es posible, pero es muy difícil, es poco probable que suceda. Lo más probable que suceda es que haya un crecimiento en la participación electoral, como siempre se ha dado, digamos, entre las PASO y las generales, más allá de la situación de la pandemia, que de por sí afecta la participación electoral. Eso lo hemos visto tanto en las elecciones de junio como ahora, en las provinciales nuestras, digo, si lo comparamos, hubo un leve crecimiento inclusive desde lo que fue la participación de junio a ahora, y tiene que ver con eso, con la confianza en el proceso y con empezar a participar vacuna, y con el proceso de vacunación, tal cual, con la confianza en el proceso de vacunación. Sí puede pasar esto, el incremento de la participación, sí puede pasar de que se achique esa distancia, ese margen de victoria entre Juntos por el Cambio y el oficialismo Frente de Todos, pero te diría que van a apuntar, y creo que por ahí pasa la estrategia electoral del oficialismo nacional, de reducir la brecha en los lugares posibles y en los lugares en los que se pueden conseguir las bancas que se están necesitando para la conformación, porque lo que se está poniendo en juego ahora es el control de la Cámara de Diputados y el control del Senado, en un contexto en el que para el juego político es necesario. Ahora, Milva, ¿cómo puede ser? Venimos de junio con esta historia, ¿no? Y junio fue 11, 5... 3, algo así. 11-6-3. 11-6-3. Venimos de un 11-6-3 que hoy, trasladado a las PASO y en noviembre, tenía que haber sido un cómodo 2-1 para el gobierno, digo. Digo, como hay 3 bancas en diputados, está bien. Vos me decís, en junio hubo 12 o más de una decena de municipios que tenían elecciones y entre ellos Posadas, que un nivel de tracción importante, donde Juntos por el Cambio se hizo fuerte, como en otros epicentros de departamento, como ciudades cabeceras de departamento de Misiones. Ahora, ¿qué pasa? Que en lo provincial le da esa confianza en junio y después ese electorado, porque se le fueron muchos votos, más de 100.000, empezó a mirar hacia otro lado, que puede haber sido una porcioncita hacia el Frente de Todos, de hecho, principalmente Juntos por el Cambio, claro, el Frente de Todos también creció. Entonces esa explicación, ese comportamiento electoral, ¿de dónde viene? Ustedes cuando analizan, lo estudian, lo analizan por sector, por una cuestión etaria, tiene que ver con lo social, porque a veces miro también si tiene rédito esto de darle asignaciones, plan huerta, plan familiar, qué sé yo. Vamos a poner un punto que me parece central en el análisis, es que cuando hay una elección en la que se disputa el poder territorial local, es una cosa el comportamiento del electorado y otra cosa es cuando se pone en juego el poder nacional. Claramente, la primera lectura que podemos hacer del resultado de la elección de las PASO es que hay una nacionalización del mensaje. El mensaje del electorado es un claro mensaje de desaprobación a la gestión nacional, ¿sí? No tiene que ver con que si apoyo o no apoyo, porque de hecho los niveles de aprobación del gobierno provincial son muy altos. Y claro no se está poniendo en juego eso. El tema es que cuando se pone en discusión una elección que es nacional, el elector prioriza la agenda de temas nacionales y tiene que ver ahí con cuestiones que la siente que lo afectan directamente, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo no poder llegar a fin de mes, como por ejemplo el tema no el caso de Misiones, digo, porque hemos tenido una situación sanitaria diferente, pero en otros distritos ha sido muy estricto la situación sanitaria. Entonces ahí empiezan a pesar
la agenda de temas nacionales y en los cuales el elector tiene claramente responsabilizados quiénes son los que están a cargo de la toma de decisión a nivel nacional y cuando hay cuestiones que tienen que ver con lo provincial o con lo local. O sea, ¿no? que hay una evolución del elector en su construcción de saber qué es conveniente y qué es lo que no es conveniente. Hay una diferenciación, hay una diferencia y por eso uno... Con esa diferenciación es la que esa diferenciación, mejor dicho, es la que te permite entender estas diferencias sustantivas de comportamiento. O sea, acá claramente el mensaje de las PASO no fue ir a elegir diputados, candidatos a diputados nacionales, sino emitir un claro mensaje frente al gobierno nacional, ¿no? Y por eso, si nosotros miramos, es muy clara la comparación de las bases electorales en competencias nacionales, el Frente de Todos es el que cae. Y ahí en la influencia de elegir de esas 5 listas de Juntos por el Cambio y de las 3 del Frente de Todos. ¿Es más el conocimiento? ¿Es más la figura, la sonrisa del candidato, la bonomía? La propuesta. Mira, está empezando... no sé, porque no se habló mucho de propuesta. Hay más que nada un fenómeno de hiperpersonalización, que es lo que estamos viendo, y es una mezcla entre las emociones que genera cada candidato, o sea, emociones en términos de confianza, en términos de seguridad, de empatía que puede llegar a presentar dentro del electorado, y por otro lado también está la racionalización que se hace de esa emoción que surge de apoyo o no a cada uno de los candidatos, ¿no? En función de eso también hay otras cuestiones que pesan, porque no es que es complejo el fenómeno de las motivaciones del voto. No hay una única causa que explique absolutamente toda una base electoral, que a veces se explica por otros motivos. Hay veces que pesa también la estructura partidaria, ¿por qué no? Digamos, hay un voto orgánico de determinados espacios que también va respaldando frente a una interna. Recordemos que la oferta electoral es limitada, entonces comparadamente el elector hace una comparación de esa oferta electoral y en función de eso va definiendo sus preferencias. Esa vida rosa que hemos visto en la campaña ahora de las PASO, esa vida rosa que nos ofrecen los candidatos, o la mayoría de ellos, como las películas de los 80 de los Yankees, ¿te acordás que veíamos con esa musiquita de baladas? Evidentemente tiene su efectividad, vos decís, en lo emocional. Sí. Y eso agarra hasta qué edad, porque yo era un revolucionario a los 18 y ahora me doy cuenta que en cualquier momento agarro la sotana y soy un conservador ortodoxo, ¿se entiende? Me voy poniendo con 53 años, le digo a mi hijo que hagan lo que yo no hacía cuando tenía 18, es una locura lo que me está pasando, ¿no? Y digo, eso pasa, creo yo, también en la convivencia política, cuando hablamos de política, cuando esto, y en lo electoral. Exacto. Yo a mi hijo nunca le impuse a nadie, pero le elige de acuerdo a ese estímulo, digamos. Por eso también está la cuestión, digamos, la influencia o la segmentación del voto según grupo etario, ¿no? Cómo hay quizás candidatos que llegan más a los jóvenes o cómo hay quizás candidatos que son jóvenes pero que llegan más. ¿Quién te define la elección hoy? ¿Qué te define? ¿Quiénes te definen? ¿Los de 16 a 30? ¿Los de 30 a 50 o los de 50 a 80? Acá lo que te define es la participación electoral, básicamente. Ajá. Es quiénes van a participar, porque fíjate, si nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que fue, tuvimos un 65% de participación y que fue, te diría que impactó en todos los grupos, pero sobre todo en el grupo de los jóvenes, ¿no? Haciendo una lectura general, pero después también podés entrar a ver justamente a quiénes tienen que ir a captar, porque digo, la campaña que se inició de las PASO ahora tiene que ver con eso, con poder conquistar a ese elector que por algún motivo no se presentó a las PASO y, digamos, están todos tratando de llegar a ese electorado y de motivarlo a que sí se presente y de mantener el propio, ¿no? ¿Por qué el gobierno interpreta de que la gente que no fue a votar lo acompañaría al oficialismo? Porque yo leo en los medios nacionales que el Frente de Todos está muy motivado en ir a buscar a los que no fueron a votar. ¿Qué concepto tienen de decir, bueno, si no fueron, seguramente lo harán por nosotros? Hay te diría que para mí, yo no coincido con esa lectura, porque es como pensar de que toda la gente que no fue a votar los hubiera apoyado, y generalmente lo que suele suceder, fíjate, si miramos por ahí un poco cómo evoluciona de las PASO a las generales,
generalmente es Juntos por el Cambio el que más capitaliza el crecimiento por ahí del incremento del electorado, más que el Frente de Todos. Si vemos por ahí lo que ha sido la elección del 2019, el Frente de Todos, ¿te acordás que en las PASO había sacado un muy buen porcentaje y se mantuvo en cuanto a valores absolutos? Y sin embargo, Juntos por el Cambio logró achicar esa brecha que había entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Yo te diría que es un poco sesgado pensar que todo ese electorado que no fue a votar te va a acompañar. Claro. Es muy probable que eso también se divida y es muy probable también de que haya sido mucha más gente grande la Pero si llegamos al 70 y pico por ciento en noviembre, vamos a tener 50.000, 60.000 votos más. ¿Cuánto hay de padrón? Por eso, o sea, no el tema... Tampoco para... Yo creo que las proporcionalidades, de acuerdo a los porcentajes y eso... Hay tendencias, está clara cuál es la tendencia. O sea, la renovación tiene que salir a buscar los votos que se le fueron principalmente a Juntos por el Cambio, que creo que ahí, y un poco quizás también al Frente de Todos. Sí. Y votos que a lo mejor gente que no lo conocen al gobierno, que digo no lo conocen en términos de relación más íntima, digo, más ir a verlo, digamos, ¿no? Pero yo creo que... Y que sí ha llegado quizás Junto por el Cambio y el Frente de Todos. ¿O no suma nada eso? No, la militancia, el casa a casa, hacer las reunioncitas. Por supuesto, nosotros hoy hablamos de que hay una convergencia, digamos, entre lo que es el territorio, entre lo que son los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales. En los tres tenés que tener una estrategia de acción para poder captar o para poder conquistar o para poder acercar tus propuestas o acercarle a la ciudadanía lo que querés hacer en el caso de ser gobierno o en el caso de llegar a una banca, digamos. No podés descuidar ninguna de las tres y no podés dedicarte exclusivamente a las redes sociales, porque no se construye, digamos, exclusivamente desde alguno de ellos, ¿no? Entonces, el territorio es un espacio... un laburito para nosotros, Milva, para vos y para nosotros también, si no, ¿de qué vivimos? Es un espacio que no se puede descuidar. Si no, van a hacer todo por Facebook. Pero por eso, medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Estamos hablando, consultores, decís. Estamos hablando de una convergencia en un ecosistema de medios que se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Milva, ¿qué análisis haces de lo que pasó post-elecciones en el gobierno nacional? Esto de sacar el respaldo a la vicepresidenta, cambiar el gobierno, la incertidumbre de casi 10 días sin saber qué pasaba. ¿Eso le puede afectar seriamente al gobierno pensando en lo que viene o crees que con el cambio logran reposicionarse para adelante? Bueno, lo que creo es que luego de la derrota electoral se sucedieron una serie de episodios que tienen que ver con la falta de institucionalización de acuerdos políticos al interior de la coalición gobernante, ¿no? Eso es lo que evidencia que efectivamente se trasladaron hacia la opinión pública, porque evidentemente eso no se podía resolver puertas adentro, ¿no? Y eso creo que demuestra también que este acuerdo, esta coalición llega electoralmente en el 2019, pero que sin duda, pandemia de por medio y toda la situación que hemos vivido, pero que no ha logrado, digamos, dirimir al interior de la coalición el proceso de toma de decisiones. Quedó evidenciado en la derrota electoral de las PASO, y como siempre leemos quienes hacemos un poco de análisis político, es que la derrota electoral es muy difícil para cualquier actor político, pero sobre todo cuando en una coalición como esta dejó marcada, digamos, cómo se empezaron a dar toda una serie de sucesos que evidenciaron un poco esta puja de poder al interior del frente. El cambio, digamos, todo esto termina en la renovación parcial del gabinete, con algunos cambios que sin duda le dan mayor peso político, son figuras que tienen quizás
otro tipo de experiencia y otro tipo de acercamiento con determinados actores sociales, ¿no? Digo, Mansur con los gobernadores, el ministro de Seguridad con las fuerzas de seguridad, Julián Domínguez con los actores rurales. Entonces, campo, claro. hay otras dinámicas al interior de el gabinete que sin duda le dan un recambio de aire, pero que me parece que el tema más importante aquí, más allá del cambio de las figuras, es la definición del paquete económico, ¿no? Que si bien... No, es el tema que falta. Lo que creo que Alberto trajo también es alguien que también amortigue los golpes, que enfrente los golpes, porque los muchachos que estaban, ninguno se hacía cargo, ¿viste? Sí, sin duda. Él era el vocero. Es la mesa redonda de Menem de los 90, Carlos Coras, Alberto Coan, ¿viste? Tenía una banda de gente que Claro. les cuidaban y salían a pelear por los medios, que no tenía Alberto eso. Sí, él era su propio vocero. Alberto se porque de creyó hecho- que, ahora se dio cuenta que era presidente, se creyó que era jefe de gabinete todavía. Porque era su Bueno. naturaleza. Es No te un pida poco- que vos ratifiques lo que yo digo. No, lo que te estoy- digo es que Ahora en se dio ese cuenta. sentido el Es que ahora va a ser cambio jefe de gabinete. el cambio le va a dar mayor peso político. Él va a ser jefe de gabinete de su gobierno. Pero ¿no ahora. sentís que lo corrieron Creo como yo, a un ¿eh? costado, Milva? ¿No pareciera que ahora el presidente se va, no sé, a una esquina y Mansur con el nuevo gabinete toman las decisiones? Yo creo que no, porque él mantiene a dos hombres claves, digamos, tanto a Culfas como a Guzmán, en un eje que es central hoy, que pasa a ser la discusión por la agenda económica. Y recordemos que este es uno de los principales puntos por los cuales el gobierno es descalificado por la ciudadanía, ¿no? Sí. El manejo de la inflación es un tema que realmente preocupa, es un tema que genera mucho mal humor social. Sí. Y que sin dudas hay acciones que se están tomando, como el incremento del salario mínimo, como el piso de la exención de ganancias, como son toda una serie de medidas, pero que ahora lo que hay que ver es cómo se empieza a Pero eso no se va volver a notar, a- en 2 meses no se va a notar. esto no es electoralista. A mí me parece que también tendríamos que pensar que esto es más allá de las generales, más allá de que van a tratar de hacer, pero me parece Sí, que la estrategia es cómo más vivir. quirúrgica, es más de ir a las provincias en las que pueden llegar a recuperar alguna banca, sino que tiene que ver más con, o creo que está con la mira puesta al 2023, a ver cómo Claro, hacer claro. para transitar estos 2 años, porque sin dudas que si no se encausa el rumbo de la economía, fundamentalmente eso, Ujú. no hay ninguna posibilidad para el 2023. ¿no? Sí, Muy bien. interesante como siempre. charlar Muchas con gracias, señora, Gracias a por haber ustedes. venido esta noche. Sí, Vamos a ver la catarsis del la pajarito. catarsis del se llama pajarito. esta sección Sí. tiene que ver con las redes sociales, así que A ver. nosotros seguimos siendo importantes también. Ah, Ahí ponele, lo dijo ponele. nuestra amiga ¿Qué Milva. dijo Trota? Dice, No, esto es Rubinstein. Ah, No, Rubinstein, A ver, te arriba. compraste anteojos a comienzo sí, de año. pero no los encuentro, no sé dónde están. No sabés, claro. No. Ese es el problema que tenés. Lo estoy buscando. Por eso tenés los ojitos así medio rojos. Sí. Bueno, el sol también. Adolfo Rubinstein, ¿sabés quién ¿El es? candidato? Claro, pero fue ministro también. Claro, Secretario. sí. Secretario de Ahora Estado. fue candidato, sacó... Dice, Trota captura la tapa de perfil, donde estuvo Trota por todos los medios, donde Trota acentuó sus diferencias con Alberto. Él, por Alberto, tomó la decisión de suspender la clase, lo charlábamos en Sí. los quinchos. Trota le pasa la factura que el que nos encerró, nos dejó ir a la Sí. escuela fue Alberto. Sí. Y Rubinstein, pícaramente, dice, esto confirma primero que el presidente siempre despreció los datos y la evidencia. ¿Te acordás que nos daba clase con la filmina y todo? Segundo, que buena parte de las decisiones que tomó durante la pandemia se basaron en prejuicios. Una acusación grave. Tercero, porque ahí descalifica al grupo de los notables, de los científicos. Sí. Y tercero, que nadie, incluido Trota, dice, se va a hacer cargo del desastre educativo que causaron. Sí. Bien. Bueno. Un Twitter que tira ahí Robis. un análisis. Que tampoco Ahora, es para tirar manteca al techo subjetiva, pero importa. Trota salió Bueno, se duro. fue antes de... Salió duro al presidente. Y sí, se sintió un poquito incómodo.
Sí. ¿Ah? Acá que dice Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, te digo la verdad, es una cosa... Hacía falta que Lo vuelva Aníbal necesitábamos. Fernández, ¿sí? Aníbal Fernández, el Corach de Menem. Sí. Ya fue, Es una cosa de loco. ya fue el collage de, Sí, de Aníbal Fernández de o Menem termina con Cristina también. Sí, Ya. o termina en la séptima ya en Villa Cabello preso, o pasa a ser más o menos, ¿cómo se llama? El Camagüey Espíndola cuando agarró la medalla ya haciendo surf, porque hace bien las olas. Bueno, Aníbal Fernández contra la oposición, dice, viste que se muestra un gabinete full time, activo, ocupado, de lo que nos pasa. Sí. ¿Los viste? Sí, claro. Hoy inauguraron un jardín, había 5 ministros, una salita de jardín, una salita de 4. Sí. Y había 5 ministros, tan activos los vagos. Sí, está bien. Yo me imagino que inauguran un aljibe, un pozo. Aníbal Fernández contra la oposición, tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo. Dice. Este es lo suyo, Sí. se manejan esos términos. No, y así debe ser. Muy al pedo, tiene razón Aníbal. Por fin pusieron una a favor nuestro, loco. Siempre nos matan a nosotros. Bueno, y la última, esto que hablábamos hoy, del cambio de paradigma, creo yo, será. Escuchá. ¿Qué es esto? Che, pero salen muchos pájaros ahí. ¿Qué es esto? No sé, ¿Qué esto sé no yo? lo vi yo. Bueno, no, niños, jóvenes, adultos, médicos, tareferos, docentes, unidos hacen que la voz de Misiones suene fuerte. ¿Cómo querés que suene tu voz? Fuerte, si dice unido. Tu fuerte. voz por Misiones. Seremos la fuerza, el hashtag. El cambio de estrategia de la renovación en su, esto ya es me la imagino yo, esto ya es la campaña. estrategia de comunicación, de campaña. Arrancó Este es el que te la largan campaña. como si te hubieran vendiéndote un casino que viene de Guazú o un boliche en la costanera, pero está bueno. A ver, mira, A ver, mate, no escucho ese mate no es el de Pedrito Puerta. Es el de Pedrito, se copiaron a Pedrito el mate. Rescataron un mate por lo menos. Bueno, ¿está se bien? viene una nueva estrategia, entonces cambian los que estaba manejando antes las ¿Quién redes. manejaba antes? Y no puedo decirte porque son amigos. ¿Y quién maneja ahora? Y no puedo decirte porque también son amigos. Bueno, entonces. No, al antes final- lo manejaba Malena. Malena. El grupo de Malena, que dicen que le fue muy bien. en la ¿Malena campaña. Galmarini? No, Malena Marsal. Malena Marsal. Malena es muy creativa. Mirá, vos no sabía. Sí, parece que era el grupo de Malena que laburó muy bien la de junio. Sí. Y bueno, y ahora decidieron, no sé quién es el actual. Bueno. Había que preguntarle a Coso. Bueno, muy bien. ¿Vamos a ir a una pequeña pausa o seguimos? Si querés le mando un mensaje. ¿Pausa? Vamos a una pausa y ya venimos enseguida, Dale. mi estimado amigo García.